Dice su palabra de la siguiente manera: hijitos míos, ¿por qué por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Damos gracias a Dios por esta lectura que nos ha permitido leer. Yo quiero que usted se siente, pero que usted me preste algunos minutos de su atención. Y yo sé que el Señor va a hablar a nuestras vidas una vez más. Sería bueno recordar cuando Jesús comenzó a predicar en las sinagogas. Él tenía la oportunidad de hablar del reino de los cielos en aquellos lugares. Y él conquistaba a las personas a las que él le hablaba en aquel entonces. Sentían una atracción, una emoción con las palabras que el maestro decía. Y una de las cosas que se comenzó a murmurar entre el pueblo era que él predicaba, decían los que lo escuchaban, como quien tiene autoridad, decían ellos. No predica como los escribas y fariseos. Este predica de una manera diferente. Y Jesús, conociendo la ley, la Torá, hablaba de ella, pero también introducía el nuevo mensaje que él trajo. Y tenemos que recordar que el maestro conquistaba con este mensaje, porque era un mensaje que llamaba a las personas y los invitaba a ser perdonadores, a ser hacedores, a no ser oidores, e invitaba a las personas a no vivir de rituales, y hablaba de que a Dios le interesaba que las personas ya no simplemente el pueblo que él ha elegido se circuncidara para entender que con eso pertenecía al reino de los cielos, sino que circuncidaran su corazón, que se examinaran desde adentro. Jesús comenzaba a predicar y hablaba y decía que en la ley hablaba que el que se acostaba con una mujer fornicaba, y Jesús dijo: yo me voy más allá y quiero explicarle que el que la codicia en su mente, en su mirada, ya adulteró con esta mujer. Porque Jesús le hablaba de una ley que había sido escrita que sometía a la carne, pero comenzó a hablar de un mensaje que hablaba al espíritu. Y esto entonces trajo un pueblo que lo seguía, pero también trajo un remanente religioso que lo odiaba. Y este remanente comenzó a sentirse incómodo con lo que Jesús predicaba. Este remanente comenzó a odiar al maestro y a querer su desaparición por la conquista que había logrado, porque estaba acercando a las personas a Dios. Porque resulta y viene a ser que las sinagogas de aquel tiempo, que su objetivo eran casas de adoración, se transformaron por culpa de la falsedad del hombre en lugares donde alejaban a las personas de Dios y no donde se acercaban a Dios. Porque Jesús le decía en una ocasión: ustedes se han cerrado la puerta de los cielos y se la han cerrado también a los que vienen. Y andan cielo y tierra por conquistar a alguien, pero sin embargo lo hacen más merecedor del infierno que a ustedes mismos. Estamos hablando de un lugar donde se predicaba el evangelio y donde se predicaba la verdad o se leía la Torá. Pero eran personas que escuchaban estas leyes, pero no sentían amor por el prójimo. Y es tan evidente que en una ocasión Jesús sana a una persona que era fiel en la sinagoga. Dice la Biblia que ella tenía una joroba y que esta enfermedad era por causa de Satanás. Jesús decide sanar a esta mujer, libertar a esta mujer, y en vez de ellos alegrarse por este milagro, en vez de ellos regocijarse con ella, se incomodaron con el maestro porque lo hizo un día de reposo. No vieron el milagro que el maestro había hecho.
la sanidad que había tocado esta mujer, la felicidad que había llegado a su vida, porque una joroba que la mantenía jorobada, una enfermedad que la mantenía limitada. Sin embargo, en vez de regocijarse por este milagro, critican al maestro. El maestro, en una ocasión, había una persona que era ciego de nacimiento, y el maestro decide devolverle la vista. Y estas personas citaron a los padres de esta persona y comienzan a cuestionarlo sobre algo que era evidente, sobre algo que no podía debatirse, buscando desmentir la manifestación de Dios sobre este hombre. Luego invitan a este caballero que había recibido la vista y lo interrogan y hasta lo expulsan de la sinagoga. Mas sin embargo, el maestro se tropieza con esta persona, se le muestra, se le declara, y él decide seguir a Jesús. Y llama la atención que lugares que estaban creados para buscar o acercar a Dios, se habían convertido en todo lo contrario, por la falsedad de los líderes de aquel entonces. Y podríamos comenzar y compararlo con estos tiempos. Las personas se afanan en construir templos, se nombran como líderes religiosos, pastores, evangelistas, profetas, ponen nombres muy llamativos en casas, a veces le llaman casa de oración, casa de refugio, puerta del cielo, monte Sinaí, y ponen estos nombres que han extraído de la Biblia en sus templos. Pero cuando usted escucha el mensaje que ellos transmiten, ocurre que está pasando como en aquellos tiempos. Han cerrado las puertas de los cielos hacia ellos mismos, se la han cerrado a los que llegan y lo hacen más merecedores, a los que convencen, lo hacen más merecedores del infierno que ellos mismos, porque se han alejado de la verdad, porque conocieron la verdad quizá por un tiempo, porque en algún tiempo manifestaron, expresaron a Cristo, mas sin embargo ya no lo hacen. En Gálatas dice el apóstol Pablo que él vuelve a sentir dolores de parto por este remanente. Quiere decir que en algún momento ellos estaban dando pasos de fe, manifestación de Dios en la vida de ellos, mas sin embargo se habían infiltrado personas y habían provocado que un pueblo que había conocido la libertad que está en Cristo había volvido a las leyes. Y Pablo dice: yo estoy impresionado con lo que estoy escuchando de ustedes. Estoy anonadado con personas que estaban creciendo, que estaban madurando, que estaban ya comiendo alimentos sólidos, y ahora los veo que han vuelto a los rudimentos, a las leyes, a las doctrinas, a los sacrificios, a las justificaciones. Y estoy perplejo, decía el apóstol Pablo. Y sin embargo, en estos tiempos podríamos decir que la cosa se ha ido complicando, porque no es solamente que la iglesia ha vuelto al Viejo Testamento, al Viejo Pacto, donde se justifica por lo que hace o por su forma de vestir, porque los escribas y fariseos de aquel tiempo se justificaban. Y Jesús identificó a dos personajes que oraban, y uno era escriba y fariseo, y el otro era un gentil. Y el escriba y fariseo, la oración que expresaba ante el Padre era la siguiente: gracias, Padre, porque yo no soy como estos. Gracias porque yo ayuno. Gracias porque yo voy a la sinagoga. Gracias por mi vestimenta. Gracias porque me siento en los primeros asientos de aquel lugar. Gracias, Señor, por quién soy. Se estaba justificando y dándole gracias a Dios porque él tenía las cualidades para estar y para ser. Mas sin embargo, el gentil oraba: Señor, no soy digno ni de siquiera levantar mi mirada al cielo. Wow, Padre, no soy digno ni de siquiera, sé que no merezco. Sé que no tengo las cualidades para orar. Sé que no tengo las cualidades para pedirte. Sé que no tengo las cualidades para justificarme.
Pero aquí estoy ante ti, Padre amado. Ten misericordia de mí, Señor. Y Jesús identificó estas dos oraciones. Y dijo, ¿cuál de estas dos oraciones ustedes creen que ha subido al trono del Padre? ¿Cuál de estas dos oraciones ustedes creen que puede ser escuchada y recibida por mi Padre? Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuál de esas dos oraciones ustedes creen que puede ser escuchada? Mas sin embargo, Jesús predicó un evangelio que acercaba a las personas al Padre. Predicó un evangelio que en un tiempo, cuando Él ya fuera crucificado, iba a guiar a las personas al camino que era Él mismo. Y hablaba y decía, ustedes han oído, mas ahora yo digo. Le está diciendo lo que ustedes han escuchado, lo que a ustedes se le han enseñado, que es ojo por ojo, que es diente por diente, mas no es así. Porque en la ley, como la ley estaba hecha para someter la carne, habían leyes que podrían provocar incluso pase la misma carne. Porque en aquel tiempo, cuando alguien aún fuera por accidente te mataba un familiar, habían personajes que vivían, que lo que ellos hacían era que se acercaban a ti y te preguntaban si tú querías vengarte de la persona que mató a tu hermano. Y tú le pagabas una recompensa para que él trayera la cabeza del que mató a tu hermano o a tu hermana o a tu familiar. Y acontece que entonces hubo que crear un pueblo de refugiados donde las personas que por un accidente o por una riña le quitaban la vida a alguien tenían que correr a aquel pueblo. Y en aquel pueblo, este tipo de personas que se ganaban la vida vengando personas no podían entrar, porque en aquel pueblo esa persona que entraba era juzgada por los ancianos. Esa persona allí se le investigaba y se determinaba si lo que había hecho había sido por voluntad propia o había sido un accidente. Y Jesús predicó de un evangelio nuevo, de una doctrina nueva, para establecer un pacto nuevo, porque sobre un pacto tiene que haber estatutos. Sobre un pacto tiene que haber leyes que se escriben para que ese pacto sea regido, dirigido, para que ese pacto pueda ser seguido a través de esas leyes. Porque todo pacto tiene acuerdos que hay que cumplir. Y ocurre que el mensaje de Jesús llegaba al espíritu de las personas, adentro de las personas. Y eso provocaba que las personas dejaran de ser aparentes y lo que provocaba era que las personas cambiaran y no que fueran aparentes, porque lo que provocaba la ley es que la persona aparentara piedad y no tuviera piedad. Pero Jesús viene hablando y confrontándonos desde adentro, para que cuando cambiamos adentro lo reflejemos afuera. Y el mensaje del maestro, el que él predicaba en los diferentes lugares, conquistaba a las personas, pero era porque las personas sabían que las religiones de aquel tiempo no se acercaban a las personas a Dios. Juan bautizando, las personas venían por montones a bautizarse, pero los escribas y los fariseos llegaban a observar lo que estaba pasando. Y Juan, mirándolos desde lejos, con su vestimenta esplendorosa, porque se justificaban día y noche como los religiosos de este tiempo, le dijo: ¿quién los enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Juan le está diciendo: ¿quién los enseñó a ustedes a vivir de la apariencia? ¿Quién los enseñó a ustedes a creer que son salvos por cómo ustedes visten o por cómo se comportan? ¿Quién los enseñó a ustedes a justificarse de su maldad? Que ni aun a sus padres y a su madre honran, mas dicen: esto lo uso para ofrenda al Señor, justificando su maldad. Que se visten de piedad,
pero violan a las viudas. Y algo que estaba pasando en Gálatas es que los Gálatas, en la iglesia de Gálatas, habían vuelto a esas enseñanzas que ya habían sido quitadas, cambiadas por Jesús. Y personas que estaban en un tiempo produciendo para el reino, nuevamente volvieron a producir para las tinieblas. Y creo que esto se repite con el paso del tiempo. La iglesia de Gálatas fue invadida por predicadores que no habían reconocido el evangelio de Cristo y comenzaron a predicar de la ley una vez más. Y en este tiempo hay personas que están predicando con la sabiduría de ellos. Y aparte de que no quieren introducir la ley, ahora nos hablan de un mundo espiritual que ellos no conocen, pero que describen de pies a cabeza. Te dicen el nombre de los demonios, te dicen dónde habitan, cómo habitan, a qué hora se mueven, por dónde salen, por dónde entran, cómo se comportan. Te describen el infierno y sus habitaciones. Porque ahora visitan más el infierno que el cielo. Y te lo describen y te dicen la cantidad de demonios, lo que le hacen, cómo lo hacen. Entonces, no solamente nos quieren introducir la ley, ahora nos quieren también introducir un mundo espiritual que ellos no conocen, pero que quieren hacerse sabios en su propia sabiduría predicándolo. Y todo esto nos aleja más de la realidad de las Escrituras. Porque te hablan del poder de la oración, pero no te dicen que el poder no es la oración. El poder a quién es que tú le oras en esa oración. Porque te hablan de niveles espirituales y coinciden con los hechiceros y brujos. Porque quienes andan en niveles son los brujos y los hechiceros. Porque a nosotros no se nos manda tener niveles. A nosotros no se nos manda tener estatura. A nosotros se nos manda menguar para que Cristo se haga grande en nosotros. Pero tenemos hoy que si el apóstol Pablo pudiera seguir escribiendo cartas a las iglesias de ahora, yo creo que dijera más de lo que dijo. Yo creo que no solo dijera cientos dolores de parto por ustedes. Quizás dijera, ustedes están tan perdidos que no saben ni de lo que hablan. Ustedes están tan perdidos que se han cerrado la puerta de los cielos y se la están cerrando a todos los que le están escuchando a ustedes. Pablo les repitiera lo mismo. Pablo les dijera, ustedes están recorriendo en campañas, primeramente en busca de dádivas y convenciendo con filosofías humanas a gente para que vengan a Cristo, mas sin embargo la gloria se la quieren tomar ustedes. Porque cuando termina la actividad dice, yo gané tantas almas para Cristo. Cuando usted y yo, ni siquiera nosotros mismos podemos ganarnos para Cristo. Porque si no es por su misericordia y el Espíritu Santo obrando de una manera incansable en nosotros estuviéramos perdidos. Porque sin el sacrificio de Cristo que nos abrazó en Él, para que cuando el Padre mirara, no nos mirara a nosotros, sino a Él. Porque somos inmundicia. Porque nuestra justicia es inmunda. Porque si algo yo creo que el Padre desea, es que en tus oraciones tú le digas a el Padre, muéstrame mi inmundicia. Y provoca que yo me arrepiente de ella. Padre, muéstrame mi decadencia y provoca que yo mengüe en ellas. Padre, revélate en mí y muéstrame mi altivez, para que yo comience a vivir una vida como tú quieres, Señor. El ser humano, cuando se aferra a doctrinas de hombre, se aleja de Dios. Porque la doctrina de hombre, cuando usted la escudriña, son carnales, diabólicas.
Y si usted pudiera o vea, tómese el tiempo, mas no lo siga. Estos predicadores que predican de prosperidad, que predican de niveles espirituales, que predican de guerras espirituales, que predican de prosperidad. Esta gente te hace un en vivo y al par de minutos 2,000, 3,000 personas lo están siguiendo, porque predican a la carne, y la carne atrae carne, conquista carne, y por eso son personajes hoy reconocidos, porque predican lo que el pueblo quiere oír, que tus enemigos van a ser avergonzados, que el que no estuvo contigo en el desierto no va a estar contigo en tu mesa. Y eso no es de Dios, porque el que más merece estar a tu mesa fue aquel que te negó cuando tú estabas en el desierto. El que más merece estar en tu mesa fue el que no te ayudó, no fue el que te ayudó. Porque Jesús dijo, si ustedes ayudan al que les puede devolver la ayuda, ustedes no están haciendo nada. Si ustedes aman a Jesús, decía, estos fariseos aman a los que le aman. Estos fariseos aman a los que le aman. ¿Y cuál es la diferencia de ustedes y ellos entonces, si solamente aman a los que le aman? ¿Cuál es la diferencia de usted y yo si amamos como todo el mundo? El de allá afuera, el que no ha conocido a Dios, ama al que le ama. Y cuando el que le ama deja de amarlo, ellos dejan de amarlo también. Pero usted y yo tenemos que amar al que no nos ama. Y hacer un bien a aquel que no se lo pueda devolver. Y todavía tú sabes que cuando tú le hagas el bien a él es posible que te pague con un mal. Hazle el bien. Porque ese es el evangelio que Cristo predicó. Ese es el evangelio que Cristo, que causó impresión y transformación en aquel tiempo. Que causó que personas entendieran de que Cristo no predicaba como predicaban los religiosos de aquel entonces. Y la iglesia, no la de Cristo, como dice Sergio. La iglesia evangélica, las diferentes religiones que están lejos de Dios, van a seguir en ese barco a la deriva predicando de informaciones humanas que no están fundamentadas en la Biblia y que en vez de acercar a las personas a Dios, lo están alejando. Gálatas había avanzado en ese camino, porque el apóstol dijo, he vuelto a sentir, o sea que en algún tiempo él tuvo un refrigerio por aquel pueblo. En algún tiempo él se sintió alegre por aquel pueblo. Pero cuando se enteró de la retroceso, dijo, yo quisiera estar allá con ustedes, pero yo estoy perplejo de cómo ustedes han desaprendido de esta manera. Han descrecido, han menguado. Y en este tiempo hay personas que han venido a Cristo, pero se han encontrado con este tipo de predicadores, con este tipo de doctrinas religiosas, y ocurre que en vez de acercarse a Dios, han ido menguando en Dios. Porque decía alguien, ¿cómo una persona va a seguir buscando una dirección si él cree que llegó a ella? ¿Cómo alguien va a seguir buscando algo que cree que encontró? Y las iglesias de ahora, que están perdidas, el 80%, los que están, ese remanente cree que llegó, pero está más lejos todavía de Dios. Porque ahora lo están enseñando que es con un diezmo que van a entrar al cielo. Porque ahora lo están enseñando que si tú ofrendas y diezmas, la ventana de los cielos se van a abrir. Y se te va a revolver cuatriplicado lo que tú has invertido. Y te están predicando que si tú honras a profeta, vas a recibir ofrenda de profeta. Y te están predicando de que hay grandes hombres de Dios que están por encima de ti. Y te están predicando de que ellos tienen acceso a la voz del Padre y todos los días el Padre le habla y le dice algo de ti. Mas sin embargo tú que ayunas y oras, el Padre no habla contigo. Porque tú no eres favorito.
Porque el diácono o el pastor o la profeta de la congregación es el favorito de Dios. Y a ese Dios le dice todo sobre ti. Porque el Espíritu Santo se mueve como las mujeres chimosas de este tiempo. Según ellos. Que Él te cuenta los pecados tuyos, se los cuenta a este. Tú le estás orando a Dios para que te cambie, pero los pecados tuyos se los cuenta a este. Sí, porque Dios se mueve así, de esa manera. Entonces tenemos personas que ya no dependen de Cristo, dependen de hombres. Y por eso hablábamos de que hay iglesias que se constituyen y nombran la cabeza de la iglesia. Y la cabeza que nombran no es a Cristo, es a un hombre igual que ellos. Y lo que esa cabeza diga y lo que esa cabeza haga es lo que se va a hacer en la congregación. Y cuando usted se considera cabeza, usted no va a escuchar la cabeza que es Cristo. Y usted y yo tenemos que seguir perseverando en este evangelio de Cristo. Porque en estos tiempos, el que no se abrace de la palabra y la ponga por obra, está destinado a ser engañado por estos herejes. Donde, como decía Sergio, predican de que Cristo viene, pero ellos todos los días desean acumular en un banco. Predican de que Cristo viene, pero usted va con una necesidad a su casa y ellos le dicen, vamos a orar. Mas, sin embargo, el bolsillo está bien cómodo. Provocan de que Cristo viene, pero están haciendo planes como que ellos son eternos, pero aquí en la tierra. Y la Biblia habla de que el ser humano tiene la capacidad de identificar los frutos del que está en este camino. Y la Biblia dice que por sus frutos lo conoceréis. Pero acontece que la Biblia habla de que hay ciegos que tienen la capacidad de guiar a ciegos, como en la sinagoga de los escribas y fariseos. Jesús le dijo, son ciegos que guían ciegos. Y le dijo, ambos caerán en un hoyo. Ambos se irán por el precipicio. Porque son ciegos guiando ciegos. Y Cristo debe volver a ser predicado. Y el Evangelio de Jesucristo no solamente debe ser predicado. El Evangelio de Jesucristo debe dar fruto en las personas. La Biblia dice que tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento en aquellos que han escuchado el Evangelio de Cristo y lo han recibido. Y habla que esos frutos de arrepentimiento presentan a Cristo sin ser predicado con la boca. Presentan a Cristo siendo predicado con tus actitudes día a día. Porque los apóstoles, cuando el maestro se fue al cielo y ellos fueron investidos con el Espíritu Santo, Cristo siguió siendo más evidente que nunca en la vida de ellos y en la vida de las personas que los rodeaban. Y por eso ellos también fueron eliminados. Porque el Cristo que habían crucificado seguía siendo multiplicado en los apóstoles. Multiplicados en lo que creían. Y se conversaba de la coinonía que había en aquella primera iglesia. Y la forma en cómo se iba multiplicando. Y cómo los intereses de uno eran los intereses de todos. Y cómo el bien común de uno era el bien común de todos. Y cómo el problema de uno era el problema de todos. Y esto causaba temor ante aquellos que no habían aceptado a Jesucristo. Porque veían un remanente que era creciente y se multiplicaba. Cristo se multiplicaba y por eso fue que Cristo dijo, yo vengo a buscarme a mí mismo. Yo vengo a buscarme en personas que están produciendo a Cristo. Y usted y yo necesitamos producir a Cristo. Con lo que hacemos, con lo que dejamos de hacer, en nuestros afanes diarios,
Porque hay quienes entienden que Cristo debe ser presentado en las congregaciones. Y donde Cristo debe ser presentado es en todas las áreas de tu vida, en todas las cosas que hagas. Cristo debe ser exhibido. Y no para que tú seas aludado o aplaudido. Porque cuando tú exhibes a Cristo, lo más frecuente es el rechazo. Lo más frecuente es la descalificación. Lo más frecuente es que te llamen diablo, Belcebú, que te nieguen. Pero Cristo dijo, recuérdate que cuando eso te acontezca, a mí me pasó primero. Que cuando a ti te nieguen, a mí me negaron primero. Y que cuando eso te acontezca por causa de mí, tú eres un bienaventurado. Ojalá Dios nos dé la capacidad de cuando esto acontezca, darle gloria a Dios. Que cuando me nieguen, que cuando me echen para un lado, que cuando no quieran hablar conmigo sea por causa de Cristo. Y que yo pueda darle gloria a Dios en esa situación que yo pueda estar atravesando. Porque usted y yo necesitamos es predicar a Cristo, pero no de esta manera. Porque esto es lo que hacen los religiosos. Ellos lo predican a través de las escrituras. Ellos lo predican a través de la Biblia. Y cuando digo a través de la Biblia, no es que la viven ni que la enseñan. Es que ellos te leen un versículo y todo lo que fluya después de ahí nada tiene que ver con lo que ellos leyeron. Pero Cristo necesita ser presentado en nuestras vidas. Porque el influencer más poderoso que ha pisado la tierra fue Jesús. Y seguirá siendo Jesús. Porque Jesús se ha seguido multiplicando desde que comenzó su ministerio. Porque Jesús ha seguido transformando desde que comenzó su ministerio. Y estas palabras que hoy están siendo blasfemadas, cambiadas, adulteradas, va a engañar a muchos, dice la Biblia. Muchos serán engañados, aún escogidos serán engañados. Pero la Biblia dice que esta palabra no va a pasar. Que el cielo y la tierra pasará, pero que esta palabra no va a pasar. Quiere decir que por más fabuladores, mentirosos, engañadores que se levanten diciendo que son sin ser, la palabra no pasará. Porque siempre habrá un remanente que se considerará rebelde por ello, descarriado. Le pondrán todo lo calificativo para intentar callarnos. Pero esta palabra no va a pasar. Y cuando se levanten en contra de lo que predicamos en esta congregación, si es por causa de esta palabra, vamos a darle gloria a Dios más grandioso que pueda salir de nuestra boca. Porque cuando las cosas vienen por causa del Evangelio, es cuando verdaderamente estamos caminando en el Evangelio de Jesucristo. Póngase de pie. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos porque tú nos has permitido hablar de tu palabra. Queremos bendecir, Señor, la vida de cada persona que ha escuchado este mensaje. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando y multiplicándote, Señor, en la vida de nosotros. Que tú provoques, Señor, de que tu presencia brote por nuestros poros. En las cosas que hacemos seculares, tú te glorifiques, Padre amado. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, oramos para que tu palabra siga siendo evidencia en nuestra mente y en nuestros corazones. Que no la quitemos de nuestro cuello y que la pongamos cada día en práctica, Señor. Y que desaparezca de nuestra vida de ser oidores y que comencemos a ser hacedores de ella. Señor, es un favor que te pedimos
En el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, mira esta semana que recién inicia, Señor. Te pedimos que todos nuestros planes, nuestros proyectos, cada uno de ellos, Señor, estén alineados con tu palabra, con tu voluntad, Señor. Permítenos hacer cada cosa para tu gloria. Permítenos, Señor, vivir como tú quieres que vivimos. Permítenos, Señor, actuar como tú quieres que actuamos. Permítenos, Señor, pensar y someter todo pensamiento, como dice tu palabra, a la obediencia de Cristo. Permítenos, Señor, ser débil donde nos consideramos fuertes para que tú reines allí, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Oramos por cada persona que esté en este lugar para que tú sigas obrando y glorificándote de una manera especial. Tu palabra dice que los que escuchan tu palabra son tus hijos, Padre. Y ahora yo te pido, Señor, por esto que son tus hijos, para que tú sigas transformando su vida, para que le permitas entender que donde tú estás, las cosas no acontecen por casualidad. Que donde tú estás, no nos movemos por movernos. Que donde tú estás, reina la armonía y la paz, aún en las tribulaciones. Los que están siendo tocados por alguna enfermedad, yo te pido que tú obres de una manera especial. Los que están siendo visitados por algún espíritu de depresión, yo te pido, Señor, que tú tomes dominio y control. Y que tú les permitas, Señor, ser íntegros en ti y gloriarse en ti, aún en los peores momentos de su vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, den un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Salude a su hermano como usted lo conoce. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde.